Buenos días, mi nombre es Nicte Padilla y les voy a presentar los hemisferios cerebrales. Cada hemisferio tiene tres caras, una cara superolateral que es convexa y se limita superiormente con el borde superior del hemisferio cerebral. Esta cara corresponde a toda la calvaria, es esto que podemos ver aquí. La cara medial es plana y vertical, tiene dos partes, una libre que se extiende desde el borde superior del hemisferio cerebral hasta el cuerpo calloso y está separada de la cara correspondiente del hemisferio cerebral opuesto por la fisura longitudinal del cerebro. En esta se introduce un repliegue de la dura madre que se llama os cerebral. Aquí tenemos el cuerpo calloso, esta es la os cerebral. La otra cara se llama umbral del hemisferio cerebral y se constituye por el cuerpo calloso, septo pelúcido, fornix y el dencéfalo, que estos unen a los dos hemisferios entre sí. Aquí está señalado el septo pelúcido, el fornix, el cuerpo calloso. La cara inferior. Esta se limita lateralmente por el borde inferior de la cara superolateral, medialmente por los extremos de la fisura longitudinal del cerebro y el intervalo entre estas dos partes de la fisura por el diencéfalo y los pedúnculos cerebrales, que están por aquí. Y esta cara se divide en dos partes, que están divididas por el surco lateral. Una parte orbitaria, bulbo y tractos olfatorios. Esta se apoya sobre la pared superior de la órbita y en esta se encuentra el bulbo y los tractos olfatorios, las estrias olfatorias y la sustancia perforada anterior. Aquí está todo señalado, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, el trígono olfatorio y la sustancia perforada anterior. La parte temporo-occipital se orienta inferior y un poco medialmente y reposa sobre la fosa craneal media y la tienda del cerebelo. Aquí vemos otra vez la os cerebral y la tienda del cerebelo. Bueno, pasando los lóbulos. Estos están separados entre sí por los surcos y fisuras principales, y cada lóbulo tiene un número de circunvoluciones limitadas por los surcos secundarios. El lóbulo frontal. Este va a tener tres surcos, uno lateral, uno central y el del cíngulo. La forma de este lóbulo es de pirámide triangular. El vértice es redondeado y se llama polo frontal. En la cara lateral limita con el surco central y lateral. La cara media es estrecha y alargada. La cara inferior está limitada por el ramo anterior del surco lateral y se corresponde con la pared superior de la órbita. El surco lateral es este surco que tenemos por aquí. Este comienza en la cara inferior, en el ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, se dirige lateralmente y rodea inferior de la cara superolateral. Discurre hasta la unión entre los tercios medio y posterior del hemisferio cerebral. Este va a originar dos prolongaciones. Que van hasta el lóbulo frontal, la rama anterior que se dirige anteriormente a lo largo del borde inferior de la cara superolateral y la rama ascendente, que nace del surco lateral y se dirige en sentido superior y anterior. El surco central comienza posterior a la parte media de la fisura longitudinal del cerebro. Desciende inferior y anterior sobre la cara superolateral del hemisferio y termina un poco superior al surco lateral. Tiene tres curvas, una superior convexa anteriormente, una media convexa posteriormente y una inferior convexa anteriormente. El surco del cíngulo se va a situar sobre la cara medial del hemisferio cerebral. Este va a comenzar anterior e inferior a la rodilla del cuerpo calloso que está por aquí y discurre sobre la cara medial del hemisferio cerebral. Un poco anteriormente al extremo del cuerpo calloso se flexiona superiormente y termina sobre el borde superior del hemisferio cerebral. El lóbulo frontal tiene cuatro circunvoluciones. La circunvolución precentral bordea anteriormente al surco central. Está entre este surco y el surco postcentral. Aquí tenemos los dos surcos. El surco postcentral es paralelo al central. Va a tener una porción opercular, que es la parte inferior cercana al surco lateral, que está por aquí. La circunvolución frontal superior va a tener dos segmentos. Un segmento dorsal, que sigue el borde superior
que sigue el borde superior del hemisferio cerebral, se va a limitar medialmente por el surco precentral e invade a las caras medial y superolateral del hemisferio cerebral. Este se va a desviar a la altura del polo frontal para continuar con el segmento orbitario. El segmento inferior u orbitario se denomina circunvolución recta. Este ocupa la cara inferior del lóbulo frontal del espacio comprendido entre la fisura longitudinal del cerebro y el surco olfatorio, a lo largo del cual está situado el tracto olfatorio. La circunvolución frontal media va a tener dos segmentos, un segmento superior que pertenece a la cara superolateral del lóbulo frontal, que se limita superiormente con el surco frontal superior, inferiormente con el surco frontal inferior, parte del surco precentral y va paralelo al surco frontal superior y se pierde cerca del vértice del lóbulo frontal. Aquí está el surco precentral. Y el segmento orbitario es ancho y ocupa la cara inferior del lóbulo frontal. Este se limita medialmente por el surco olfatorio y lateralmente por el surco orbitario lateral. La superficie de este segmento está recorrida por anfractuosidades, que son surcos orbitarios que van a formar una H. La circunvolución frontal inferior está entre los surcos frontal inferior, aquí, y orbitario lateral por una parte, y el surco lateral por la otra. Está dividida por las dos prolongaciones del surco lateral, que son estas dos, en una porción orbitaria que está aquí abajo, que es inferior y medialmente al ramo anterior del surco lateral, una porción triangular que está por aquí, que comprende la parte de la circunvolución frontal inferior situada entre los ramos anterior y ascendente del surco lateral, y una porción opercular que está acá, formada por el segmento de la circunvolución frontal inferior situado posteriormente al ramo ascendente. Aquí está el ramo ascendente. El lóbulo parietal se extiende por la parte superior y media de la cara superolateral del hemisferio y una escasa extensión en su cara medial. Su límite anterior es el surco central, su límite inferior el surco lateral, su límite posterior el surco parieto-occipital y su límite medial el surco subparietal. El surco parieto-occipital, que está aquí, parte del borde superior del hemisferio 5 centímetros anterior al extremo posterior del hemisferio. En la cara medial se dirige hasta el extremo posterior de la circunvolución del cíngulo y ahí termina. En la cara superolateral se transforma en el surco occipital transverso y va en dirección paralela al surco parieto-occipital en la cara medial. Se oblitera por dos pliegues que unen las circunvoluciones parietales, temporales y occipitales. El surco subparietal, que podemos ver por aquí, parte del punto en el que el cíngulo se flexiona superiormente para llegar al borde superior del hemisferio cerebral. Discurre paralelo al cuerpo calloso hacia el surco parieto-occipital. Comienza aquí y llega hasta acá. El lóbulo parietal va a tener tres circunvoluciones separadas entre sí por el surco intraparietal. La circunvolución postcentral bordea posteriormente el surco central. Esta es la circunvolución postcentral. Está entre el surco central, que está aquí, y el surco postcentral, que está acá. Este se une a la circunvolución precentral por medio de pliegues. El lobulillo parietal superior es la segunda circunvolución que se sitúa sobre el borde superior del hemisferio cerebral, como podemos ver aquí, posterior a la circunvolución postcentral, que esta es la circunvolución postcentral, que ya vimos, y superior al surco intraparietal, que está aquí. En la cara medial del hemisferio constituye la precuña. La precuña está limitada anteriormente por el extremo posterior incurvado del surco del cíngulo, posteriormente por el surco parieto-occipital, inferiormente por el surco subparietal. El lobulillo parietal inferior es la tercera circunvolución y está inferior al parietal superior y posterior a la circunvolución postcentral. Está formado por dos segmentos curvos continuos.
La circunvolución supramarginal, que está aquí, abraza el extremo posterior del surco lateral. Aquí tenemos el surco lateral y pues abraza esta parte. Y la circunvolución angular, que está aquí, posterior al anterior, es cóncavo y rodea el extremo posterior del surco temporal superior. Aquí está el surco temporal superior y acá la circunvolución angular. El lóbulo occipital ocupa la parte posterior del hemisferio, tiene forma de pirámide triangular y su vértice, llamado polo occipital, se orienta posteriormente. La cara lateral es correspondida a una de las fosas cerebrales de la escama del hueso occipital. La cara medial se separa de la cara medial del lóbulo opuesto por la fisura longitudinal del cerebro, que es esta. La cara inferior reposa en la tienda del cerebelo que ya vimos en diapositivas anteriores. Su límite anterior es el surco parieto-occipital y el surco occipital transverso. Las circunvoluciones occipitales primera, segunda y tercera están escalonadas de superior a inferior en la cara lateral. La primera se continúa anteriormente con el lobulillo parietal superior, que es este que está aquí. La segunda se continúa con la circunvolución angular. Y la tercera está unida por dos pliegues a las circunvoluciones temporales media e inferior. Las circunvoluciones cuarta y quinta están en la cara inferior del lóbulo, se continúan anteriormente con las circunvoluciones occipitotemporales. La quinta es la circunvolución lingual, que está aquí. Y la sexta, o cuña, ocupa toda la cara medial del lóbulo occipital. Esta se limita anteriormente y superiormente por el surco parieto-occipital e inferiormente por el surco calcarino. Aquí tenemos el surco calcarino y aquí el parieto occipital. El lóbulo temporal ocupa la parte media e inferior del hemisferio y tiene una cara lateral y una inferior que reposa sobre la fosa temporosfenoidal de la fosa craneal media. Su límite superior es el surco lateral, su límite medial es el segmento lateral de la fisura transversa del cerebro. Su límite posterior está separado del lóbulo occipital por los vestigios del surco occipital transverso. La circunvolución temporal superior bordea el surco lateral, limita inferior con el surco temporal superior, que está aquí, que va sobre la cara lateral del lóbulo temporal paralelo al surco lateral, que está por acá arriba. Se continúa con la circunvolución supramarginal y la angular, aquí la supramarginal y aquí la angular. La circunvolución temporal transversa es la parte media de la vertiente superior de la circunvolución temporal superior y está entre dos surcos temporales transversos y se orienta hacia el lóbulo de la ínsula. La circunvolución temporal media está inferior a la temporal superior. Aquí tenemos la temporal superior y esta es la media. Y está entre el surco temporal superior, que está aquí, y el surco temporal inferior, que está acá. Posterior está unida a la circunvolución angular y a la segunda occipital. La circunvolución temporal inferior está entre el surco temporal inferior, aquí, y el borde inferior del hemisferio, por acá abajo. Va sobre la cara inferior del lóbulo y un pliegue la une a la tercera circunvolución occipital. La circunvolución occipitotemporal lateral ocupa la parte media de la cara inferior del lóbulo temporal. Esta se continúa posteriormente con la cuarta circunvolución occipital y puede tener como nombre lobulillo fusiforme. Lo podemos ver aquí como lobulillo fusiforme y aquí también para darnos una idea de en dónde está situada. La circunvolución occipitotemporal medial en su parte anterior se une con la circunvolución parahipocampal, que está aquí, y se continúa con la quinta circunvolución occipital. Y así forma la circunvolución lingual, que está aquí marcada. El lóbulo de la ínsula está situado en el fondo del surco lateral, es triangular y su vértice está situado inferior y anteriormente.
Su base es horizontal y se orienta superiormente y está separada de los lóbulos adyacentes por el surco circular de la ínsula, que está aquí señalado. El limen de la ínsula, que está aquí, es un pliegue de la corteza cerebral que separa el vértice de la sustancia perforada anterior. Del polo de la ínsula salen 4 surcos que forman 5 circunvoluciones que se denominan circunvoluciones de la ínsula primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Consideradas de anterior a posterior, el tercer surco insular o surco central de la ínsula, que está aquí marcado, es más extenso y profundo que los otros, cuya existencia es constante. Divide el lóbulo de la ínsula en 2 partes, la ínsula anterior y la ínsula posterior. Las 3 primeras circunvoluciones insulares pertenecen a la ínsula anterior, aquí se ven claramente marcadas, y las últimas 2 a la ínsula posterior. Y como ya vimos, están separadas por el surco central. Y eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya servido.